Compartir con ustedes un versículo o casi todo un capítulo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Voy a estar leyendo los versículos desde el 39 hasta el 42. Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos del 39 al 42. Yo voy a estar leyendo este pasaje y le animo a usted que también lo haga con su vista. Dice la Escritura: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana pedimos tu dirección y la ayuda de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra. Rogamos que pueda ser precisa, pueda ser eficaz y pueda también, Señor, mover nuestra voluntad desde donde nos encontramos hacia donde tú quieres que vayamos, Señor. Rogamos que nos ayudes a vivir lo que enseñamos y predicamos, Señor. Que podamos ser un reflejo, Dios, de lo que tú eres en nosotros en cada día. En el nombre de Jesús, amén. Le he puesto por título a esta meditación: haciendo de cada día una jornada con Jesús. Haciendo de cada día una jornada con Jesús. Este pasaje de la Escritura es muy conocido. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es un pasaje que, por el hecho de que sea muy conocido, no quiere decir que no le prediquemos y que no hablemos de él. Yo creo que siempre uno puede aprender principios bíblicos, aún de pasajes muy conocidos, que nos puedan ser útiles para nuestra vida hoy. Así que una vez más yo quiero compartir con ustedes este pasaje archiconocido de la Escritura. En el capítulo 3, para ubicar un poco el contexto, vemos que Nicodemo viene a Cristo de noche. Tiene muchas interrogantes. Él sabe que el Señor Jesús ha venido de parte de Dios, porque nadie más puede decir cosas y enseñar con tal profundidad como lo hacía Jesucristo. Pero como era un hombre muy importante en aquel momento eclesiológico, en aquel momento en la sinagoga, en aquel momento sociocultural, no quería relacionarse con Jesús, pero su corazón sí ardía. Quería tener una experiencia con Él, tratar con Él, quizás verle de cerca. Y entonces va de noche. Y ahí toda esa experiencia maravillosa donde el Señor le dice: mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ser parte del reino de Dios. Es importante esto, hermano, porque Nicodemo había dicho: yo sé que tú vienes de parte de Dios. Yo sé que nadie puede enseñar con tanta profundidad si no está Dios con él. Pero eso no es suficiente para que alguien sea salvo. Mucha gente sabe de Dios. Mucha gente entiende quién es Dios. Mucha gente sabe que Él es bueno, que Él es misericordioso. Pero si no hay un nuevo nacimiento, si no hay una transformación espiritual, esa persona aún no ha entrado en el reino de Dios. Es bueno venir a la iglesia. Es bueno tener conciencia de Dios. Es bueno tener contacto con la Escritura. Pero si la Escritura no ha pasado de mi mente a mi corazón y no me ha llevado a los pies de Cristo, aún estoy en las tinieblas de afuera. Qué interesante. Muchas personas tienen un nuevo nacimiento porque espontáneamente, debido a la obra del Espíritu Santo, como bien enseñado nuestro hermano en esta mañana, en nuestra vida nos mueve a buscar a Cristo. Eso está en el capítulo 3. Al final del capítulo 3, Jesús está diciendo: y no hay nadie más grande entre los hombres que el que viene de arriba. Es lo que Él le va a explicar a la mujer samaritana. Porque de todos los hombres no hay ninguno que sea superior. Solamente alguien puede ser superior al resto de las demás personas que el que ha venido de arriba. Y le explica que Él es mayor que Jacob. Y le está explicando de que Él es el ungido de Dios y Él es quien administra la economía de Dios para las personas de esta tierra.
Es entonces que en el capítulo 4 ya no vemos a la gente expresar en la persona Nicodemo buscando a Dios. Ahora, ¿cómo vemos en el capítulo 4? A Dios buscando a las personas. ¡Qué interesante! ¡Qué glorioso está esto! Porque esta es la historia de la redención. Dios buscando al hombre perdido. Dios dejando su gloria, dejando su poder, dejando el estatus exaltado que tenía, se hizo el más humilde de todos los hombres, dice la Escritura. En Filipenses capítulo 2, la kenosis de Cristo. Se hizo el más humilde y el más bajo de todos los esclavos para que tú y yo pudiéramos tener una experiencia de vida eterna. Por eso, mi amado hermano, tú y yo tenemos que cada día tener una experiencia, una andada, como decimos en Cuba, o una jornada con Jesucristo, para poder ver el reino de los cielos, cómo se establece en este lugar. Si realmente somos un discípulo de Cristo, eso implica que tú y yo tenemos que reproducir la vida del Maestro. Implica que todo cuanto hemos visto de Él y hemos aprendido de Él en nuestra vida cotidiana y real, debemos aplicarlo. Si nos importa a Dios, nos importan las personas. ¿Cuántos creen eso? Como dice Juan en su primera epístola, dice que tú no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Tú no puedes decir que eres un hombre espiritual, eres un hombre de Dios, que has nacido de nuevo, si eres una persona que le huyes a otras personas. Vemos aquí a Cristo teniendo una cita divina con una mujer, y todos sabemos el contexto, era una mujer prostituta. Una mujer que había fallado 5 veces en su matrimonio. Y la relación que tenía en ese momento no era una relación correcta. Estaba en adulterio. Mira el trasfondo de esta mujer. Y sin embargo, Jesucristo dice la Escritura que estaba en Judea y que le era necesario ir a Galilea. Pudiéramos decir que estaba yendo desde un extremo del país a otro extremo del país. Pero un judío piadoso, ¿qué hacía? Cuando salía del templo de adorar y retornaba a Galilea, a Nazaret, ¿qué hacían ellos? Evadían pasar por una tierra de samaritanos. La vía más rápida de ir de Judea a Galilea era línea recta, subiendo hacia el norte, hacia arriba, y tenía que pasar por una región de samaritanos. Pero en este caso, un judío piadoso, ¿qué hacía? Se iba por el vertiente fértil, o sea, él daba toda una vuelta cerca del Jordán, del mar de Galilea, se iba así subiendo y evadía pasar por la tierra de los samaritanos. Para un judío, un samaritano era un perro. Cuando decimos perro, era algo que no era santo, alguien inmundo. Si en ese asiento ahí se sentaba un samaritano, yo no podía venir y sentarme ahí, porque entonces yo quedaba inmundo hasta la noche. Y en la noche tendría que hacer una serie de rituales para limpiarme. Ellos no hablaban, no tenían ningún contacto con ellos. ¿Por qué esta pugna entre samaritanos y la pugna con los judíos? Porque cuando el pueblo de Dios es llevado cautiverio, quedaron algunos judíos en esa región, pero comenzaron a mezclarse con los filisteos y con las naciones gentiles, al punto que ellos cambiaron su economía, cambiaron su religión y cambiaron su política. Es como que ellos perdieron ese linaje puro y ya para ellos, por ese acto, eran como perros inmundos. Y había un conflicto en ese aspecto. Jesucristo dice que iba de Judea hacia Galilea, pero no se va por la vertiente fértil. Él no se va por el camino del mar de Galilea, del Mediterráneo. Él va recto y pasa por Samaria, y específicamente aquí llega a Sicar y llega junto al pozo de Jacob, y allí se encuentra con esta mujer. A la hora sexta, era aproximadamente, si contamos con la hora judía, que comenzaba en la mañana a las 6 de la mañana, la sexta hora era las 12 del día, el mediodía. Era el momento donde el sol era más fuerte. Las ovejas en ese momento reposaban y todas las personas también cesaban de sus labores. Sin embargo, esta mujer a esa hora fue a buscar agua, cuando nadie iba a buscar agua. ¿Por qué? Por su condición. Porque era una mujer de mala vida.
porque era una mujer traicionera. Qué cosa más horrible. Una mujer sintiéndose feliz con las desdichas de otra mujer. Porque la relación que tiene en este momento no es propia, no es de ella, no es legítima. Y ella sabe que en la medida que se está deleitando con otro hombre que no es el de ella, en otro hogar hay una fractura familiar. En otro hogar hay una crisis familiar. Quizás por su vestidura. Dice la Escritura que 5 maridos había tenido. Quizás esta mujer comenzó bien su matrimonio, su primer matrimonio. Quizás le iba bien, de pronto por alguna razón falla. Dijo, voy a intentarlo por segunda vez. Déjeme probar a ver si sale. Yo estoy especulando. Segundo matrimonio, falló. Tercer matrimonio, falló de nuevo. Quizás esta mujer dijo, no vale la pena tomámoslo tan en serio. Cada vez que invierto mi vida, está fallando, está fallando, está fallando. Vemos una mujer que está abundando en el pecado, una mujer que sigue abundando en el pecado y que el pecado la está matando. Al punto que 5 veces fracasa y tiene una relación de adulterio. ¿Sabe? Para tu vida de pecado hay un fin y se llama Jesucristo. Porque cuando Jesús llega a tu vida, llega la esperanza. Cuando Jesucristo llega a tu vida, llegan las nuevas oportunidades. Cuando Jesús llega a tu vida, puedes comenzar un nuevo y mejor comienzo como el de esta mujer. Y como Jesús amaba a Dios, también amaba a la gente. Nunca excluyó a la gente. Él sabía que le era necesario, dice la Escritura, que le era necesario pasar por Samaria. Porque allí iba a tener un encuentro muy peculiar con esta mujer. ¿Y sabes qué? No dejó pasar la oportunidad. La verdad espiritual en esta mañana, en todo lo que yo voy a estar hablando, es la siguiente. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar preparados para presentar el Evangelio eficazmente. Tú y yo tenemos que estar preparados, amados hermanos, para presentar eficazmente el mensaje del Evangelio. Cuando me digo eficazmente, estoy hablando de presentarlo con dinamismo, presentarlo con una profunda solidez bíblica, presentarlo de una manera atractiva, de una manera que sea relevante para el hombre de hoy, porque estamos hablando las nuevas buenas del Evangelio, estamos hablando del plan sobrenatural y poderoso de Dios para las personas y tiene que ser presentado de una manera eficaz. Ojo, cuando digo eficaz, no tiene que ver con el carácter de una persona, ni con el carisma de una persona. A veces uno dice, bueno, es que yo no soy tan carismático como él, o yo no tengo tanta facilidad como él. Eso no es sinónimo de ser eficaz. Porque una persona muy pausada, una persona muy tranquila, puede ser muy eficaz en lo que está haciendo. Entonces la eficacia no está en el carisma, no está en el carácter, no está en que yo soy una persona que me desenvuelvo muy bien. Está con la solidez bíblica y de la manera que yo presento ese Evangelio. Ahora, ¿por qué tú y yo tenemos que estar preparados para presentar el Evangelio eficazmente? Te quiero dar 3 razones en esta mañana para que nosotros podamos tener conciencia y si lo sabemos poder reafirmar una vez más de que tenemos que estar muy preparados para presentar el Evangelio eficazmente. Razón número 1, tenemos que estar preparados para presentar eficazmente el Evangelio por la calidad de nuestro mensaje. Y esa es la primera razón por la cual tú tienes que estar preparado. Porque tenemos un mensaje poderoso, un mensaje impactante, un mensaje que cambia la vida. Si tú estás en Cristo, hay un antes y hay un después, ¿no es así? Si tú has tenido una experiencia de salvación con Jesucristo, hay una transformación espiritual en tu vida. Y eso fue producto de la obra del Espíritu Santo cuando alguien te habló y te comunicó el Evangelio. Nadie en este lugar, yo estoy convencido, que vino aquí sin que nadie le predicara. Alguien tuvo que predicarle, alguien tuvo que hablarle, alguien tuvo que invitarle. Y tú dices, bueno, a mí nadie me habló. Sí, en tu historia alguien te habló de Dios. Alguien te habló de las misericordias de Dios. Alguien te habló de la condición tan desfavorable en la que te encontrabas, en el pecado en que vivías, destituido de la gloria de Dios. En algún momento alguien te habló. Y esa palabra que alguien te habló, quizás 1 año después, 5 años después, quizás 10 años después, germina en tu vida y te hace venir a buscar de Cristo. Pero todos estamos aquí porque alguien nos habló del Señor.
Fíjese qué es lo que dice el pasaje al final. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Quiénes son esos? Los samaritanos. La mujer samaritana fue a Samaria, fue a Sicar, le dijo a la gente, encontré a uno que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice que ellos van corriendo, muchos samaritanos, una multitud, escuchan de Cristo y le dicen, wow, está tremendo esto, ven con nosotros. Y Jesús entra a Samaria. Y Jesús se queda 2 días en Samaria. Y dice la Escritura que muchos creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra. La gente no se va a convertir, mi amado hermano, porque le des ropa, porque le des dinero. Eso está bien, eso está bueno. Hay necesidades físicas que la persona tiene, pero ninguna necesidad física puede satisfacer la necesidad más profunda espiritual que tiene un ser humano. Porque en nuestro corazón hay un vacío que se llama Dios y solamente Dios lo puede llenar. Solamente Él puede satisfacer el alma a tal punto que hacernos sentir bendecidos, felices, contentos y alegres. Entonces, ¿cuál es la clave? Predicar la palabra. Cuando yo escucho el Evangelio y yo respondo por fe al Evangelio, dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que soy sellado con el Espíritu Santo. Ahí está el proceso de la salvación. Yo escucho el Evangelio, yo creo en el Evangelio y entonces yo soy sellado con el Espíritu Santo. Esa es la forma de Dios, esa es la economía de Dios, no hay otra. Predicar el Evangelio, hermano mío. Ahora, veamos la calidad de este mensaje. Dice el versículo 10 de Juan 4. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando tú entiendes el Evangelio, tienes una comprensión clara acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice este versículo 10, Él está respondiendo, si tú conocieras el don de Dios. Entonces, la calidad de este mensaje es que le estamos presentando a Jesucristo. Le estamos diciendo a la persona, mira, este es el que tú tienes que conocer porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y ese es el don inefable que el apóstol Pablo hablaba. Decía, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, el don inefable. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice que Dios nos amó y que no le interesó nuestra condición, que estando aún muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y ese es el Evangelio, es lo que tú y yo tenemos que comunicar a la gente. Esta mujer no entendía a Jesucristo porque no conocía de que Él era el don de Dios. Mucha gente nos van a despreciar, mucha gente nos van a criticar, mucha gente van a ver como que somos de una religión diferente y por eso nos van a despreciar, porque no conocen el don de Dios. No pueden comprender la majestad y la gloria que hay en la persona de Jesucristo. Y no podemos predicar mal el Evangelio, hermano. Predicamos mal el Evangelio cuando le decimos, ven a la iglesia y vas a ser salvo. No, es un error. Cuando le decimos, léete este tratado, y si tú al final lo entiendes, y esa es la oración que está al final, vas a ser salvo. No, está mal. Son mecanismos, son formas, pero la única forma en que la persona es salva, cuando entiende de que Jesucristo es el don de Dios. Que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Eso la gente tiene que conocerlo. Pero debido al pecado de esa prostituta, no podía conocer de que Él era el don de Dios. Si vamos a hablar de Cristo, hablemos con toda propiedad. Digamos que Él es el Salvador. Digamos que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Tenemos que hablarle a las personas de que Jesucristo fue el que vino a la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para que nosotros hoy pudiéramos ser llamados hijos de Dios. No es ir a la iglesia, no es tener la Biblia, es creer en Cristo, recibir a Cristo, lo que me hace ser un hijo de Él. Ese solamente lo podemos comprender a través de la explicación del Evangelio. La otra razón que nos da el versículo
dice que nos da una comprensión clara de la necesidad real del pecador. Mira el versículo 11 y 12 como dice. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? Y pregunta, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? La mujer estaba ahí como que diciendo, espérate que no puedo comprender. ¿Tú eres mayor que el padre Jacob? Y el padre de la fe no es Jacob, es Abraham. Mira hasta qué punto esta mujer estaba media confundida. El padre de los judíos, según ellos, no era Jacob. Fue un patriarca muy bueno, fue quien compró toda esa región de Siquén ahí, fue donde se enterraron los huesos de José, pero no era en el monte Gerizim donde se adoraba, era en Jerusalén. O sea que esta mujer estaba confundida religiosamente en su práctica. Estaba haciendo cosas, pero no estaba adorando a Dios y estaba lejos del plan de Dios. Entonces el Evangelio, cuando es explicado, revela la necesidad que tiene esa persona. Dame de esa agua, dice la mujer en el versículo 13 al 15. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer está comprendiendo algo y dice, si yo obtengo esa agua viva, que salta para la vida eterna, no voy a tener sed jamás. Importante, si tú no estás en Cristo, si tú no te has rendido a Jesucristo, y si Él no es tu esperanza y es el regalo de Dios para tu vida, constantemente serás infeliz. Constantemente tu vida estará con una sensación de que falta algo. En nuestro pueblo allá en San Juan había un hombre que se llamaba el Cookie. Él no conocía a Cristo y le dio por beber alcohol. Bebió, comenzó a beber debido a la inseguridad de la nación, debido a que no hay en qué uno sentirse realizado. Muchos jóvenes comienzan a jugar dominó y a tomar bebida y ahí comienzan y al final sus vidas es un chasco, un fracaso. El Cookie, este ejemplo que les quiero poner, llegó el momento que él contrajo cáncer de cuello y cabeza debido al alcohol en su garganta. Si tienes un familiar que le gusta beber, por favor dile que pare. Si eres alguien que tú dices, no, yo bebo socialmente, yo bebo cuando hay una fiesta de 15, o yo bebo en un baby shower, o yo bebo en algo, mire, por favor para, porque al final eso te pasa la factura. Este hombre era ingeniero, era un hombre muy inteligente, muy competente, era una persona muy alegre. Comenzó por un trago hoy, una copita mañana, otra copita pasado mañana, y hubo un momento que este hombre se volvió un adicto al alcohol. ¿Sabe cómo terminó ese hombre? Terminó radiándose debido al cáncer, y las radiaciones que le dieron le quemaron partes de su cuello y de su boca. Y esa parte de su cuerpo se pudrió literalmente. Y por ahí comenzó a echar gusanos. Su vientre se inflamó. Y me dijeron las familias cercanas que por todos los orificios que él tenía en su cuerpo, echaba gusanos. Literalmente se pudrió estando vivo. Porque voy a beber simplemente. Un trago no me hace daño. Si lo hago hoy no hay ningún problema. Y yo me mantengo, yo soy hombre, yo sé cuándo parar, incierto. Cuando el pecado te atrapa, te mata y te destruye y te separa de Dios y te esclaviza. Pero el Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y Jesucristo dijo, si tú bebes mi agua, nunca más tendrás sed. No vas a tener que recurrir a este mecanismo para sentirte mejor o para sentirte feliz. Un hombre realizado, si tú me conoces a mí, tu vida va a ser transformada. La mujer dijo, yo quiero esa agua. Y Jesús le explica, esa agua va a ser como un manantial que va a brotar en tu interior y que va a saltar para la vida eterna. ¿De qué está hablando Jesucristo? Él como regalo de Dios solamente puede impartir algo que nadie más fuera de Él puede hacer, y es el Espíritu Santo.
Y cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te transforma desde adentro hacia afuera. Y te conecta con la eternidad. Y hace que de tu vida, que antes era un pozo de agua estancada, putrefacta, verde, hace que comience a bombear un manantial vivo. Y ese manantial, cuando está bombeando, genera mucho oxígeno y el agua es limpia y comienza todo un proceso de santificación en tu vida. El Cookie, quien les hablé ahorita, él murió de cáncer. El ataúd hubo que cerrarlo completamente. Y nada más se pudo velar. Allá en Cuba velamos 12 horas a los difuntos. Nada más pudimos velarlo 1 hora. ¿Sabe quiénes vinieron a su sepultura? 6 personas nada más. Nadie más vino. Y yo, que en ese momento tuve las palabras finales. Una prima me dice: pastor, yo quiero que Cookie, antes de morirse prontamente, escuche el Evangelio. Yo fui a su casa. Lo tenían puesto en un mosquitero, ahí dentro. Y ya yo entrando por la puerta de su casa, yo sentí el mal olor que él estaba transmitiendo. Pero allí les hablé del amor de Dios. Le dije: tu vida no está acabada. Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Y aun cuando tú acabaste y destruiste tu vida, en Jesucristo tú puedes ser perdonado, tú puedes ser hallado y tú puedes tener regalo de la vida eterna. Y allí él recibió a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Sabe? En este hombre se cumplió la Escritura. El don de Dios llegó a él y le dio vida. Una vida que en los próximos 10 días muere este hombre y saltó para la vida eterna. Él está en gloria, gozando del Señor. No por la vida que tuvo, ni por las cosas que hizo, sino porque le encomendó su alma a Jesucristo, el buen pastor, quien le salvó y le rescató. La segunda razón, voy un poco más rápido ahora, por la cual tenemos que predicar el Evangelio, dice: por las oportunidades que tendremos de presentar ese Evangelio. Tenemos que estar preparados por la calidad del mensaje. Nos revela la persona de Cristo, nos hace ver nuestra condición de pecadores y también hay una esperanza donde nos podemos ver que hay una transformación espiritual. Ahora vemos las oportunidades que tendremos de presentar el Evangelio. Dice el versículo 23, 24 y 25. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y el que le adora es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Y dice el versículo 35: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dice la Escritura que Dios está buscando, ¿qué cosa, hermano? Adoradores. No somos todos los que estamos aquí en esta mañana los únicos adoradores de Dios en este lugar. Dios quiere que allá afuera, donde quizás un hogar ahora mismo se está consumiendo marihuana, donde quizás hay un hogar allá afuera, donde un hombre pretende quizás matarse él, quitarse la vida y quitar la vida a su familia por la vida cruel que está llevando o porque está quizás fuera de sí, quizás Dios está pensando en esa persona para que le adore en espíritu y en verdad. No somos los únicos. Dios tiene mucho pueblo allá afuera. Y se lo dijo al apóstol Pablo, le dijo: calla, no calles, perdón, sino habla, porque tengo mucho pueblo en este lugar. Y lo único que te pido, Pablo, es que hables el Evangelio. Después Pablo decía: ay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Llegó el momento en la vida del apóstol Pablo que hablar de Cristo, comentarle a otros los grandes hechos de Dios, se volvió una urgencia en su ser. Y ahí estuvo la calidad y el impacto de su vida donde quiera que llegó, porque constantemente habló del amor de Dios. Si Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, y si la iglesia, que somos nosotros, somos los representantes de Dios en esta tierra para llevar adelante su palabra y cumplir su voluntad, hermano, Dios te va a usar a ti para conectar a esa gente para que le adoren de una manera correcta.
Dios te va a dar oportunidades para que tú hables el evangelio. Dios te va a poner personas en tu trabajo, te va a dar amistades, te va a llevar a un hospital para que te sientas en la espera del doctor y al lado vas a tener una persona que está necesitada y Dios te está llevando allí porque es la oportunidad para que tú le hables a esa mujer o a ese hombre del amor de Dios. La idea aquí es que seamos activos, hermanos, y que seamos intencionales en cada día hacer una jornada con Jesús, en cada día aprovechar las oportunidades que tengo. Esta semana fui a una casa de culto de Rafa y fue una mujer allí y me habló que tiene un hijo adolescente. Y yo ya dije, yo quiero conocer a ese joven. Yo quiero ver quién es él, cómo se llama, qué edad tiene, qué le gusta hacer. Yo constantemente buscando la oportunidad de con esa mujer llegar a su hijo para hablarle del evangelio. Porque si yo fui a esa casa de culto y escucho que una mujer tiene un hijo y que sí, en algún momento de la iglesia, pero que no viene a la iglesia, no está motivado en la iglesia, ¿qué hago yo escuchando esas cosas? Pues yo tengo que aprovechar esa oportunidad y decirle, yo quiero conocer a tu hijo. Porque Dios me puso esa mujer allí para que yo entendiera que tiene un hijo que ella está pidiendo a gritos que conozca a Cristo. Ella quiere que su hijo conozca de Dios y sabe que el mejor camino es Dios. Yo no puedo estar callado. Ah, sí. No, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le gusta hacer? Constantemente creando puentes porque yo quiero llegar al corazón de ese hijo. ¿Sabes? Lo mío es ser intencional y decirle, Dios, mira, aquí están estas personas. Hice mi mejor esfuerzo, los traje, ahora tú los tocas. Ahora tú, Dios, los conviertes. Yo no convierto a nadie. Pero yo tengo que buscarlas a las personas. El Salmo 126, 6, ¿qué nos dice? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo su javilla. O sea que yo tengo la semilla del evangelio y tengo que ir, hermano. Y voy a sufrir, es verdad. Voy a pasar momentos difíciles, es verdad. La gente, ya empezó el religioso. Ya empezó el pastor. Ya empezó el cura, como decían en Cuba también. Ya empezó el monje, ya a decirnos cosas. No me interesa, yo lo voy a hacer, yo voy a hablar de Cristo. Aunque la gente le moleste. Pero son oportunidades que Dios me está dando para conectar a adoradores que realmente le adoran en espíritu y en verdad. Y yo no puedo pasar el día, hermano. Dice el versículo 35, mirad, alzad vuestros ojos y miren que los campos están blancos para la siega. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque llegan los discípulos de él, del pueblo que ya venía con la comida. Dice, maestro, come. Y dice, yo tengo otra comida que comer que ustedes no entienden ahora. Y cuando vienen y le ven hablando con una mujer, dice, pero ¿qué hace el maestro hablando con una mujer? Y para colmo es prostituta y para colmo es samaritana. No entendían eso. Su falsa religiosidad y su legalismo no le hacía ver la necesidad de la mujer, pero que Cristo se había visto. Y entonces cuando él le dice, por favor, alcen sus ojos. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que estamos muy enfocados en nuestros asuntos. Y nos desconectamos de la gente que está al lado. Yo sé que ustedes acá viven una vida muy rápida. En Cuba no tanto. Ustedes tienen que pagar muchas cosas, es verdad. Yo sé eso. Ya lo estoy sufriendo ya. Estoy sufriendo que ya está llegando el final de mi colegiatura y ya no tengo el dinero. Yo sé que está llegando el bill de esto, el bill de aquello. Y a veces tenemos que realmente esforzarnos mucho para poder saldar nuestras cuentas. Es verdad. Pero por favor, alza tus ojos y mira que hay gente al lado tuya que están listas para ser cosechadas para la gloria de Dios. Y si tú no tienes una mentalidad de segador, si tú no entiendes que tienes un poderoso evangelio que puede cambiar una vida, transformar un corazón, conectarlo con Dios y que salte para la vida eterna, si tú no tienes una mentalidad de que si yo le presento a Cristo a esta mujer, su vida puede cambiar drásticamente para bien, si tú no entiendes esto, hermano, vas a desaprovechar las oportunidades que Dios te va a dar. Y Dios está buscando adoradores. ¿Y yo qué estoy haciendo? Si Dios está en esa labor y Dios no descansa, ¿yo qué estoy haciendo? Simplemente es alzar mis ojos y mirar, es verdad, esa tiene más miseria que yo, porque no tiene a Cristo. Aquel tiene tal problema, le presento a Cristo. ¿Se acuerdan allí cuando Pedro y Juan subían a orar al templo? Que había como un mendigo que pedía limosna. Era un buen lugar para pedir limosna.
Porque si todos los judíos piadosos subían al templo a adorar en la puerta de la hermosa, decía ahí, es porque son gente piadosa. Y si son gente piadosa, me van a dar dinerito. Entonces, el mejor lugar para pedir dinero es frente a la puerta de la iglesia. No es una funeraria, no es en un supermercado. No, es allí porque son gente devota, son gente de Dios. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? Dice que iban subiendo, ¿a qué? A orar. Pero nunca se te olvide que mientras vayas a orar a Dios, en tu camino van a haber personas necesitadas. No se te olvide eso. Y cuando tú ores, el Padre nuestro, no solamente es Padre tuyo, también es Padre de mucha gente. Y cuando el sacerdote iba a entrar a oficiar en el lugar santísimo, se ponía el efod, ¿se acuerdan allí? Y en el pectoral del efod, ¿qué había en el sacerdote? Dice que habían 12 gemas, 12 piedras. ¿Y saben qué había en cada una de esas piedras? El nombre de cada una de las tribus de Israel. ¿Dónde estaba? En el pecho. Tenía que entender entonces que el sacerdote, cuando llegaba allí a mediar entre Dios y el pueblo, en su pecho traía a sus hermanos. En su pecho traía a la nación. Y que él entraba allí, no por sus méritos personales, sino que entraba allí a mediar por la nación. Hermanos, mientras adoramos a Dios, no nos olvidemos de nuestra nación. De gente que están tiradas en las esquinas con mucha miseria. Pedro y Juan dicen que se detuvieron. ¿Y qué dice la Escritura? Le miraron fijamente a los ojos y le dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que sí tengo en abundancia yo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante ese hombre, cojo de nacimiento, un hombre impedido, comenzó a caminar y comenzó a andar y entró al templo con ellos. Y comenzó a dar saltos de alegría. ¿Y qué se formó? Una revolución. Llegaron los sacerdotes, llegaron los fariseos. ¿Qué está pasando aquí? No, que este hombre fue. Y ahí se formó todo un dilema tremendo. Porque fue algo poderoso lo que había pasado. Yo no tengo ni plata ni oro. No puedo resolverte muchas cosas. Apenas sé mecanear, no sé arreglar bicicletas, no sé hacer nada. Pero la palabra sé un poquito. Y eso en abundancia es lo que quiero compartir con la gente que está a mi alrededor. Hermano, los campos están blancos. ¿Sabe qué implica que los campos están blancos en Israel? Que cuando el trigo ya está a punto para ser cosechado, en la ramita, la espiga, echa como una plumita blanca. Y te dice que si tú no entras a cegar, los vientos solanos van a venir y ese campo que está listo para ser cosechado se va a caer a la tierra y se va a perder completamente. Ellos entendían que la cosecha estaba lista cuando se teñía de blanco todo el campo. Hoy los campos están blancos. Hoy los campos están esperando por gente como nosotros, que hemos sido transformados por el poder de Dios, por gente que hemos conocido quién es Jesucristo. Entendemos que Él es el don de Dios. Entendemos que Él sació nuestra necesidad más profunda. Entendemos que Él nos transformó y que ahora somos sus siervos. Vayamos, hermanos, levantemos los ojos y miremos y hagamos la obra de Dios. Y por último, y termino ya. Es hasta las 2:15, ¿no? Ok, quedan 5 minutos. Número 3. Tenemos que estar preparados para presentar el Evangelio por la trascendencia que tiene este mensaje, hermano. La calidad del mensaje, las oportunidades que tendremos de presentar el mensaje y lo del cero, la trascendencia que tiene este mensaje. Mire cómo dice el versículo 36. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hay 3 bendiciones que hay aquí para los que entran en los campos blancos y ciegan. Bendición número 1, el que ciega recibe salario. O sea que Dios te da una recompensa. Si tú te introduces en las labores y tú aprovechas el poder del Evangelio que tú tienes, el mensaje poderoso que tú tienes, y aprovechas cada oportunidad que hay en tu camino, Dios te da un salario, hermano. Dice 1 Corintios capítulo 3,
que cada uno ponga diligencia, cómo sobreedifica sobre el fundamento que es Cristo, ¿no es así? Y dice, ojo, mirad cómo cada uno de vosotros edifica, porque si tú edificas algo que el fuego lo consume, vas a sufrir pérdida. Pero si tú edificas algo que perdura, dice que el fuego la va a probar y por el hecho que queda, dice que vas a recibir recompensa. Dice así la Escritura. Entonces todos los que hemos creído en Cristo somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos los salvos van a recibir recompensas. Solamente recibe recompensa el que edifica con oro, con plata o piedras preciosas. ¿Y sabes cómo es una buena manera de poder edificar tu vida sobre el fundamento que es Cristo? Poniendo toda atención a la predicación del Evangelio. Para esto no hay un llamamiento. Para esto no hay que ser pastor. Para esto lo único que hay que ser es cristiano. Lo único que hay que hacer para hacer estas cosas, introducirte, es ser cristiano. Es hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No de una manera tan filosófica ni tan profunda. Es decirle a la gente lo que ha pasado contigo. Suficiente. Eso es poderoso. Y como Dios quiere ganarle para que la adoren en espíritu y en verdad, esa gente va a venir. Y se va a conectar y va a estar contigo hoy. Simplemente es eso, decirle. Entonces vas a recibir recompensa. Y al final tu recompensa, ¿sabe qué va a ser? Tu mayor acto de adoración en el reino de los cielos. Porque los 24 ancianos que tenían coronas, dice la Escritura, cuando vieron al Cordero de Dios sentado en el trono, ¿qué hicieron? Se inclinaron y dice que arrojaron sus coronas delante de él. O sea que mi recompensa puede ser mi mayor y más sublime adoración en el reino de los cielos. Decirle, Señor, esto es tuyo. Bendito sea tu nombre. Entonces, hermano, introdúcete, te levantes y que vayas a los perdidos y le hables el mensaje que transforma y que cambia las vidas, al punto que una prostituta la hace una mujer decente, a un drogadicto lo puede hacer un siervo de Dios, a un hombre que tiene 15 mujeres, hacerlo hombre de una sola mujer, a un hombre que maltrata, a un hombre que ama y que cuida. Es el Evangelio, no hay otra cosa. Lo segundo no dice el pasaje aquí. El que ciega recibe salario, importante esto ahora, y recoge fruto para vida eterna. Cuando yo le predico a una gente y Dios toca esa vida y Dios lo quebranta y me da la oportunidad de discipularlo y de guiarlo en el camino del Señor, estoy trayendo un fruto para vida eterna. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Perdón, segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes son esa gente? Mire cómo dice la Escritura, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, o sea que la condena es eterna y es perdida. Excluidos de la presencia del Señor, no van a estar en la presencia de Dios, dice, y de la gloria de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado entre sus santos y admirados por todos los que creyeron. ¿Quiénes son esa gente? Versículo 8 te lo va a decir. Versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la gente que no obedecen y la gente que no conocen al Señor van a ser excluidos de su presencia, van a sufrir una pena de eterna perdición y van a estar excluidos de su gloria. ¿Sabe quiénes entran ahí? Tu esposo si no es creyente. ¿Sabe quiénes entran en esa condición? Tus hijos si no son creyentes. Tus padres si no son creyentes entran en esa condición. Tu mejor amigo entra en esa condición. Todo el que no conoce a Dios y no obedece el Evangelio está excluido, hermano. Entonces es una razón poderosa para que tú y yo entendamos la trascendencia de este mensaje y prediquemos a todas las personas. Y por último, dice el versículo aquí 36,
para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿De qué se nos habla ahí? De gozo. Recibo una recompensa, conecto a gentes para la vida eterna y tengo gozo. Gozo de ver a Dios transformar una vida. Gozo de saber que una persona está aquí en la iglesia porque humildemente le pude hablar de Cristo. Gozo de ver una familia en caos y en ruina y ahora disfrutando la paz del Señor porque llegó el evangelio a esa vida. Yo quiero orar y recuerda que tienes que estar preparado, hermano mío, para predicar el evangelio. No te avergüences del evangelio ni dar testimonio de Jesucristo. Te encarezco delante de Dios que avives el fuego de Dios que está en tu vida. Te animo a que hagas de cada día una jornada con Jesucristo. Te animo a que entiendas el poderoso evangelio que ya tú tienes, las oportunidades que diariamente Dios te va a dar y también recuerda la trascendencia para vida eterna que tiene este mensaje. Oremos. Padre, gracias por esta mañana y gracias por la bendición de ser tus hijos. Si en nuestra vida hay un cambio, es porque tú llegaste a nosotros. Si hoy somos diferentes y hay un antes y hay un después, es porque tú nos amaste, nos transformaste y usaste a alguien para que nos hablara con claridad, con pasión y con amor las verdades eternas del reino de los cielos. Señor, levanta en este lugar hermanos comprometidos con el evangelio, aún más. Levanta desde este lugar jóvenes, hombres y mujeres, tan apasionados contigo y con tu reino, Dios, que generen un avivamiento espiritual en esta ciudad. Te estoy pidiendo, Dios, que personas homosexuales, personas con problemas de adicciones, problemas con una historia de sufrimiento, vengan a este santuario y te adoren en espíritu y en verdad. Ruego, Señor, que tu evangelio corra como un río en este lugar, Dios mío, y que pueda saciar las necesidades más profundas del ser humano. Te pido, Señor, que uses a personas como esta samaritana con un pasado triste y doloroso para conectar a muchas personas contigo y que muchos entiendan y conozcan, escuchen que Jesucristo es el Salvador, el Señor de esta vida. Señor, ayúdanos y extiende el sitio de esta cabaña. Hazla tan amplia, Dios, que muchos más puedan venir aquí y ser, oh Dios, transformados por tu gracia. Heme aquí, Señor, dijo el profeta Isaías. Y es lo que también esta mañana muchos corazones estamos diciendo. Heme aquí, Señor, envíanos a nosotros. En tu nombre, Señor, y por tu gracia, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.